casa, sea bienvenido. Vayamos juntos a la escritura, por favor, a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Ahí iniciamos esta conferencia, Efesios 6, 4. Leo la versión nueva, traducción viviente. Dice: padres, va dirigido a ti papá, mamá, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Estoy en la serie La Familia. El nombre de esta conferencia es La principal tarea de papá y mamá según Dios. Repito el nombre de la conferencia: La principal tarea de papá y mamá según Dios. Escucha esta verdad para los casados y para los que se quieren unir en matrimonio. La tarea o labor principal o más importante de un papá o una mamá hacia sus hijas, hacia sus hijos, es comunicarles cada uno de los preceptos de Dios en amor, paciencia, dominio propio, prudencia y fe. Si tienes ahí una mamá, un papá, dile: mamá, papá, tu principal tarea es comunicarles, decirles a tus hijos, a tus hijas, todos los preceptos de Dios. No que les des de comer, no que los vistas, no que tengan una buena cama, no que tengan un automóvil. Eso va en segundo o tercer lugar. Lo número uno es comunicarles cada precepto de Dios. Si tú te vas a casar, esto de una vez ponlo en tu corazón. Dirá la mamá: pero es que hay mucho trabajo en el hogar. Dirá el marido: es que mi trabajo es bien pesado. Es un mandamiento divino. Así tengas un trabajo que llegas, como decimos a veces coloquialmente, muerto a tu casa, esta es tu principal función. Entonces, para darme a entender mucho mejor y entrar de lleno a la conferencia, si gusta acompañarme, voy a leer unos textos en Génesis 28, 1 al 5. Génesis 28, 1 al 5, y nos vamos a ir identificando con la enseñanza. Leo aquí la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: luego Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó. ¿Quién era Isaac? El padre de Jacob. Vea lo que le dice un papá a un hijo. Aquí ya vamos a ver preceptos bíblicos que un papá le da a un hijo. Continúo leyendo: no te cases con una mujer cananea. Un papá, ¿cómo le diría a su hijo en estos días? ¿Cómo le diría? ¿Me lo puedes decir, papá? No te cases con una mujer incrédula. Digo, por manejarlo así. Verso 2. Esto le dice su papá a su hijo: vete inmediatamente a Padán Aram, donde vive Betuel, tu abuelo materno, el hermano de tu mamá. Labán vive allá. Cásate con una de sus hijas. Si se acuerda de la enseñanza que di hace 15 días, Abraham hizo lo mismo con Isaac. ¿Se acuerda? Vea qué importante es que un papá y una mamá den testimonio. ¿Se acuerda de la enseñanza de hace una semana atrás? Por favor, no se olviden, papás, mamás, de esas enseñanzas, ya que ellas son las que le irán formando, modelando en el asunto de su comportamiento como padre y madre. Continúo leyendo. Verso 3. Aquí empieza a bendecir Isaac a su hijo: que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos hijos, para que así te conviertas en padre de muchos pueblos. Verso 4. Que los bendiga a ti y a tus hijos, como bendijo a Abraham, y que te conviertas en el dueño de la tierra donde tú viviste como extranjero, la cual Dios le dio a Abraham. Versículo 5. Entonces Isaac envió ¿a quién? A Jacob, a Padán Aram, donde vivía Labán, el hijo de Betuel el arameo. Labán era el hermano de Rebeca, la mamá de Jacob y Esaú. Esto es muy importante, papás, esto es muy importante, mamás, que nos vayamos identificando, familiarizando con lo que Dios nos está enseñando esta tarde, noche, en este lugar. ¿Por qué? Porque es esencial.
Aquí, ¿qué hizo Isaac? Como padre de familia, instruyó a su hijo, que era Jacob. Y aquí está de una manera muy específica en qué lo instruyó. En que no se uniera en matrimonio con una mujer incrédula. ¿De dónde Isaac obtuvo esta instrucción? Solo anótelo, no lo voy a leer. Del libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 1 al 4. Deuteronomio 7, 1 al 4. Ahí les ordenó Dios a todos los israelitas que cuando Dios les entregara Canaán, que ninguno de sus hijos, ninguna de sus hijas se emparentara, es decir, se uniera en matrimonio, ni con una cananita ni con un cananita. Aquí está. Quiere decir esto que Isaac era un papá que creía en Dios, pero su fe no era de labios, su fe no era intelectual, no, su fe era práctica. Y eso es lo que necesitamos hoy. Padres de familia, madres de familia que tengan una fe práctica. Porque ahorita hay mucho cristiano y cristiana apóstata. Dicen, creo en Dios, tienen la Biblia en su mente, pero no la practican. Eso se llama apostasía. Tengamos mucho cuidado de no ser de ellos. ¿Y qué sigue narrando aquí estos versículos? Que Jacob, como hijo, fue obediente a su padre y se fue a donde él lo envió. Y allí conoció a Rebeca, a su esposa. Eso lo puede leer en Génesis 29, 28. Génesis 29, 28. ¿Pero qué? El papá de Jacob únicamente le enseñó que no debía casarse con una mujer incrédula. No. Él fue un padre responsable. Él lo instruyó a su hijo en toda la enseñanza de Dios, y hoy diríamos en toda la doctrina cristiana. Lea conmigo por favor Génesis 28 versículos 10 al 22. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Génesis 28 versículos 10 al 22. Dice el verso 10: mientras tanto Jacob salió de Berseba y viajó hacia Harán. Aquí ya puso en práctica Jacob lo que le ordenó su papá. Verso 11: a la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Verso 12: mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a quienes, a los ángeles de Dios, que subían y bajaban por ella. Verso 13: en la parte superior de la escalera estaba ¿quién? El Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Versículo 14: tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Verso 15: además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Verso 16: entonces Jacob despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no me di cuenta. Verso siguiente: pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Verso 18: a la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque se llamaba Luz. Verso 20: luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa. Verso 21: y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Verso 22: y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Yo le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me dé. Pregunto, ¿Jacob conocía a Dios? Pregunto, ¿Jacob conocía preceptos de la Biblia?
pero ¿los sabía solo intelectualmente o los ponía en obra? Vea la importancia de un papá que vive el evangelio. Qué triste cuando los papás vienen a la congregación y le dicen a su hijo: hijo, ya empezó la alabanza, canta, y ellos no cantan. Qué triste cuando empieza la enseñanza de la palabra de Dios y el papá no trae una Biblia, ni siquiera un teléfono ahí para leer la escritura, y le dicen al hijo: abre la Biblia ahí donde dice el pastor. Estoy poniendo ejemplos prácticos de lo que debe ser un padre de familia en su testimonio, para que cuando el hijo reciba instrucciones de su papá, él los pueda hacer seguir al pie de la letra. Lo cambio así: es como si usted es, no sé, tiene X trabajo, hijos, no se me ocurre ahorita qué empleo, y usted le dice a su hijo: oye, hijo, haz esto que yo hago, pero usted nunca le ha dado una instrucción a su hijo. Usted nunca le ha dado una orientación técnica, práctica de ese quehacer. Y entonces su hijo cree que lo va a poder hacer. Imposible. Ahí la importancia, el testimonio papá, el testimonio mamá, lo que te prediqué en la semana anterior, el miércoles pasado, eso es esencial que tú lo vivas. Imagínate, muchos papás no son continuos en congregarse. Pero eso sí, en su casa: hijo, ya es hora, ya vete a la iglesia. Hija, ya vete. Y el papá no viene, la mamá no viene. O vienen muy esporádicamente, o llegan tarde, entran, salen del auditorio, no muestran respeto a Dios, a su presencia en el canto, no ponen atención a la predicación, están platicando. Todo esto que estoy diciendo sucede en todas las congregaciones cristianas, no crea que nada más en esta. Pero eso es fundamental para que cuando instruyamos o instruimos a nuestros hijos e hijas, que es lo número uno que tiene que hacer todo padre de familia, madre de familia, esto de resultados. Por eso le pregunté: ¿usted vio en Jacob que recibía instrucción de su papá? Sí, en el versículo 12 de Génesis 28, ahí podemos ver que Jacob tuvo una visión, algo que vio, porque enseguida dicen los siguientes versículos que Jacob dice que vio una escalera y que en esa escalera veía cómo ángeles subían y bajaban. Esa escalera es algo simbólico, algo que enseña muchas cosas, pero dentro de esas cosas enseña que cada peldaño de la escalera es un ascenso en tu vida espiritual o mi vida espiritual. Es un ir mejorando tu carácter y conducta cristiana. Tiene muchas aplicaciones la escalera, porque esa escalera también habla de la providencia de Dios. ¿En qué sentido? Jacob, ¿dónde estaba? En la tierra. Y la escalera dice que llegaba hasta el cielo, ¿no? ¿Y quién estaba en el cielo? Dios. Entonces también habla de la providencia de Dios, de un creyente, una creyente que voltea su vista, pero en fe, a Dios, y dice: Señor, tengo esta necesidad, y ahí está Dios escuchándolo. O sea, esta escalera tiene muchas enseñanzas. Ahí dice que ángeles subían y bajaban. Otra enseñanza es que los ángeles son siervos de Dios al servicio de la iglesia. Usted ni cuenta se ha dado, quizás, de cuántas veces un ángel a usted lo ha defendido, un ángel lo ha auxiliado. Yo creo que usted no se ha dado cuenta. Yo en algunas pocas veces. No viene al caso que se lo narre para no ampliar más esta enseñanza, porque aquí lo más importante, lo que quiero transmitir y debo transmitir a cada padre de familia y madre de familia que está aquí o nos ve y escucha, es que esta labor es imprescindible, es la más importante de tu vida, papá, mamá. Y después en los versículos, en los versículos 13 al 15, ya Dios le habla a Jacob, le recuerda las promesas que le había dado a Abraham, etcétera, etcétera. Pero de los versos 18 al 22 de Génesis 28, ahí vemos cómo Jacob le responde a Dios conforme a las escrituras. Ahí conforme a las escrituras, ahí lo podemos ver en los versículos 18 al 22. Porque él dice que se levantó temprano, dice el 18, y erigió como una columna conmemorativa de piedra, etcétera, etcétera, y derramó aceite de oliva sobre ella. Todo esto es algo simbólico
que hablaba de una adoración a Dios. Por eso ahí dice que Jacob le puso aquel nombre casa de Dios. En el verso 20 ahí Jacob hace un compromiso con Dios, dependiendo la respuesta de Dios, etcétera, etcétera. Si él regresaba bien a su casa, dice en el último versículo que ahí iba a levantar un lugar para adorar a Dios. Y le dijo, y Dios, yo te voy a dar el diezmo, porque eso quiere decir ahí, la 10ª parte, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que tú me des. ¿Usted cree que Isaac ponía a Jacob a meditar en las escrituras? ¿Usted cree que Isaac como papá supervisaba a Jacob de las enseñanzas o de lo que le ponía a estudiar, a meditar? ¿Usted cree que lo hacía? Pues esa es tu tarea, papá, esa es mi tarea. Hay muchos padres, madres que le dejan actividad a sus hijos y no supervisan la actividad. Y esto estoy hablando desde niños, 1.5 años, 2 años, 3 años. Los que tienen niños o han tenido niños o niñas de esa edad no me dejarán mentir que sus niños tienen su cajita ahí de cartón, tienen muchos juguetitos con lo que se divierten, etcétera, etcétera. Ellos lo hacen, los distribuyen por toda la sala, el cuarto, qué sé yo, de su casa. Y mamá le dice, hijo o papá, me recoges eso y lo metes a la caja. Y la mayoría no lo supervisa. Y pasan las horas y cuando entra la mamá o el papá a la recámara, a la sala, ¿cómo están esos juguetes o con lo que se distrajo el niño o la niña? Hace 3 horas que la mamá o el papá lo vio y dio la instrucción. ¿Cómo están? Ahí. No se han movido. ¿Por qué? Porque no lo supervisa. Aquí han venido mamás que cuando sus hijos claramente pecan, porque no han nacido de nuevo, lloran y me dicen, pastor, pero es que mi hijo pasaba horas orando. ¿Y cómo sabe usted que oraba? No, es que él me decía como a las 12 del día, mamá, ahí nos vemos porque voy a orar. Se metía a su cuarto a orar. Y usted le echaba un ojito, o cuando menos pegaba la oreja a la puerta a ver si estaba orando su hijito. No, pastor, no, pues su hijo no oraba. ¿Estás comprendiendo, papá, mamá, la importancia de tu trabajo? Todo lo que tú le indiques a tu hijo o hija necesita supervisión. Pero bueno, continuando con otro testimonio que está aquí en la Biblia. Por favor, acompáñeme a Proverbios capítulo 31, versículos 1 al 5. Proverbios capítulo 31, versículos 1 al 5 y después versículos 8 y 9. 8 y 9, por favor. Ahí acompáñeme. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Dice Proverbios 31, 1 al 5 en esta versión. Estos son los dichos del rey Lemuel por medio de los cuales, aquí póngame atención mamá, su madre le enseñó. ¿Y qué le enseñó su mamá? Verso 2, hijo mío, fruto de mi vientre, cumplimiento de mis promesas, no gastes tu vitalidad con mujeres, ni tu fuerza en lo que causa la ruina de los reyes. Verso 4, no está bien que los reyes o Lemuel se entreguen al vino o que los gobernantes se den al licor. Versículo 5, pues si lo hacen, puede que olviden sus deberes y sean incapaces de administrar justicia a los oprimidos. Verso 8, alza la voz por aquellos que no pueden alzarla por sí mismos, defiende a los indefensos. Verso 9, alza la voz por los pobres y necesitados y procura que se les haga justicia. Ya vimos a un papá instruir a su hijo, ahora estamos viendo una mamá instruyendo a su hijo. ¿Qué le estaba diciendo la mamá de este rey? Qué importante sería que cada presidente de este país, su mamá lo aconsejara, ¿verdad? ¿No le gustaría que el actual presidente, su mamá le dijera, oye hijo, cálmate, así no es un presidente? El presidente es humilde, es respetuoso, se interesa por el bienestar de la gente. ¿No le gustaría que llegara la mamá en las noches al palacio ahí donde vive este señor y le jalara la oreja? Oye, la regaste hoy, ¿cómo te pones a insultar al pueblo? Oye, ¿cómo le falta el respeto a los que no están de acuerdo contigo?
Es lo que hacía aquí la mamá de Lemuel. Vean, mamá, lo importante de ustedes, de su labor. Pero particularizando aquí, por lo que acabamos de leer en Proverbios 31, la mamá de Lemuel le decía a su hijo: mira, hijo, evita la embriaguez, evita la sensualidad, evita el ser injusto, porque estos actos te separan de Dios. Esa es una labor importante, mamá, que le digas a tu hijo, tu hija: mira, hijo, si andas de irrespetuoso con tu papá, mira, hija, si no te sujetas a nuestra autoridad, todo eso, ¿sabes qué te atrae a ti? Separación de Dios, o dicho de manera espiritual, muerte espiritual. Es lo mismo. Cuando un hijo o una hija no obedece a sus papás, por mencionarlo así, pero puede ser en su trabajo, con las autoridades de un país, etcétera, etcétera, ahí hay muerte espiritual o separación de Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar con tu hijo, hija o las mías? Pues bien sencillo, Dios no lo escucha. Cuando guste, léalo, ahí está en Isaías 59, 1 y 2. Isaías capítulo 59, 1 y 2, porque los israelitas decían: ¿que no me escuchas? Y el Señor dijo: mis oídos no están tapados, mi brazo no se ha cortado, son sus pecados los que han puesto una barrera entre ustedes y yo. Léalo cuando guste. Yo ahorita se lo parafraseé, dependiendo de la versión que usted lea, va usted a encontrar lo que dije con mis propias palabras. Pero además la mamá de Lemuel se preocupaba, primero por lo más importante, por la muerte espiritual, pero también porque a Lemuel este tipo de conductas, el ser un borracho, el andar con muchas mujeres, el no ser justo, le iban a causar muchos problemas con la sociedad. Pues él era el presidente. Por ejemplo, yo he oído comentaristas de noticias de nuestro presidente actual. No sé qué saben ellos. Yo solo le comento lo que dicen los comentaristas serios de noticias de este país. Dicen: cuando acabe este presidente su sexenio, ¿a dónde se va a ir? Yo no sé qué le saben, pero así dicen: ¿a dónde se va a ir? Porque usted sabe que cada presidente sale corriendo. Sí, cuando terminó un priista hace como 3, 4 sexenios atrás, se fue huyendo a Irlanda. El que fue hace casi 6 años se fue a España. Dicen: ¿y para dónde va a huir? Triste, ¿no? ¿Todo por qué? Por no ser un servidor público honesto, íntegro. Una cosa es que yo diga, pero otra cosa es que yo sea íntegro. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué hablo de los gobernantes? Por lo que le acabo de enseñar ahorita. Pero esto tiene aplicación a todos los hijos, a todas las hijas. Entonces, mamá, toma nota de esta enseñanza. Papá, toma nota de esta enseñanza. Repito, tu trabajo, papá, tu trabajo, mamá, como el mío, el de mi esposita, lo número 1 es enseñarle a nuestros hijos, es enseñarle a nuestras hijas. No estar ahí todo el día, voy a buscar en YouTube cómo puedo hacer ahora los frijoles, porque ya lo hice como 500 veces diferente, voy a ver si hay otras 500 diferentes. No, olvídate de eso. Nada más dales alimentos sanos y ya olvídate, ya. Y papá, si tu chamba es muy fuerte, yo fui representante de una empresa donde yo me partía el lomo desde las 8 de la mañana, a veces 4 o 5 de la tarde, y aunque yo llegaba muerto, yo iba con mis hijitas a su entretenimiento, dependiendo de las edades, y ahí aprovechaba a enseñarles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, papá, mamá, es imprescindible que hagas esto, por favor. Veamos otros papás, aquí a ambos padres, papá y mamá. Busque conmigo, por favor, el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 52. San Lucas, capítulo 2, verso 52. Voy a leer la versión nueva, traducción viviente. Dice esta versión: Jesús
crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y con toda la gente. 4 aspectos. ¿Se dio cuenta? Número 1, Jesús crecía ¿qué? En sabiduría. ¿Qué es crecer? Aumentar, acrecentar o hacer mayor. ¿Qué es sabiduría? Conocimientos bíblicos. Conocimientos bíblicos. Aquí en Lucas 2:52, Jesús era un adolescente, tenía 12 años. Pero a través de José, a través de María, que eran sus papás, ellos le instruían a su hijo en todo lo que tenía que ver con las escrituras o con los preceptos o mandamientos de Dios. Por eso dice aquí que Jesús crecía, aumentaba, acrecentaba, hacía mayor que sus conocimientos bíblicos o de las escrituras. Pero dice que también Jesús crecía ¿qué? En estatura. ¿Qué quiere decir estatura? Crecer o subir su altura, su vigor, su físico, sus tallas. ¿Qué quiere decir estatura? Crecer o subir su altura, vigor, físico y sus tallas. ¿Es la misma talla de zapato de un bebé a un adolescente de 12 años? ¿Qué quiere decir? Que sus papás no solo se interesaban en su hijo, en lo más importante que era el espiritual, no, le daban de comer bien. Y José y María eran pobres, creo que más pobres que usted y que yo. Pero José lo poquito que ganaba se lo daba a María. Y María compraba los productos, los que mejor nutrían de acuerdo al dinero que le daba a su marido, que era José. Y María le preparaba los desayunos, las comidas, las cenas saludables. De preferencia hervidas, poquito aceite, nada de fritura, poco azúcar, bajo en sal. ¿Me estoy explicando? Porque Jesús era fuerte. Me da tristeza ver hoy papás, mamás que van a la tiendita por el peor refresco, la Coca-Cola. Le quitan el gas y se lo echan al biberón. Y ahí veo al muchachito con su Coca-Cola. Yo digo, Dios mío, lo están matando. O un montón de señoras, llega el receso en la primaria, en el kinder, corren a la tiendita, deme un lonche de salchicha, ¿de a cuál quiere? ¿De a peso o de a 10? De a peso. Su mecha, digo yo, va a comer puro plástico este pobre muchachito. Estoy narrando cosas reales, no estoy inventando nada. Nada. Vea, papá, mamá, la importancia de someternos al modelo divino. Ni papá ni mamá tienen que ser egoístas. Es que ¿cómo le voy a dar una comida así? Y mis zapatos, y mi vestido, y mi corte de pelo, y... No. Por eso, si se van a casar los solteros, las solteras, ya saben a qué le van a entrar. No es nada más casarse, tener hijos. Hermano, ya tuve mi bebé, vamos a hacer un baby shower antes de eso, vamos a celebrar el nacimiento del bebé. No, olvídense de eso. El baby shower es más pretexto para recibir regalos que otra cosa. O para el pretexto de que vamos a hacer una comidita. Mejor no hagan nada, en serio. No, mejor inviértanle a su bebé, inviértanle a su niño, inviértanle a su niña. Y era también el trabajo que hacían José y María, que Jesús tenía que la gracia de Dios. En mi versión dice el favor de Dios. Esto indica que Jesús a los 12 años era un cristiano, era un hijo de Dios, obediente a Dios. Porque si nosotros queremos que nuestras hijas, hijos tengan el favor de Dios, tienen que caminar ¿qué? En obediencia a Él. Tienen que vivir ¿qué? Honrándolo a Él. ¿O me equivoqué, iglesia? Si usted vive el evangelio, así es. No hay vuelta, no hay para dónde hacerse. Pero también dice que Jesús crecía de toda la gente o con toda la gente. ¿De qué habla aquí? Del ámbito social. ¿De qué? Del ámbito social. O sea, sus vecinos, los que lo veían, donde caminaba en su pueblito que él vivía, se le llevaba bien con todos. ¿Trabajo de quién? De papá y mamá. Claro, Jesús tenía un buen corazón. Jesús recibía la enseñanza de su papá y su mamá. Y entonces Jesús, con la gracia de Dios, vivía todo lo que sus padres
le enseñaban. Hasta aquí voy siendo claro, papá, mamá. Entonces, continuando con esta enseñanza, todo papá, toda mamá, todo papá, toda mamá, desde que el bebé está en el vientre de su mamá, necesita enseñarle la Biblia. Repito, papá, mamá, desde que tu hijo o hija está en tu vientre, mamá, desde ahí necesitas enseñarle la Biblia. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. No lo voy a leer. Pero ahí dice que si tu papá, si tu mamá, si yo papá, si mi esposa como mamá, instruimos al niño ¿en qué? En su conducta. Y dice camino, pero es en su conducta, en su manera de comportarse. Dice cuando fuere ¿qué? De la tercera edad, viejo. ¿Cuál es la promesa? No se apartará de él. Aquí viene la pregunta de los no sé cuántos millones. ¿Por qué muchos hijos, hijas, cuando son adolescentes se van de la iglesia? Respuesta, ese papá y esa mamá nunca enseñaron nada. Salvo excepciones, sale uno que otro adolescente rebelde. La mayoría es porque papá y mamá nunca enseñaron nada. Cuando yo tengo aquí matrimonios aconsejándoles de sus asuntos de ellos, y sé que tienen un bebé, les digo, ¿ya le estás enseñando la Biblia a tu bebé? Ay, pastor, es que no sé qué enseñar. Pues desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, les digo, pues ¿cómo que no sé qué enseñar? Ustedes que se van a casar, no, por favor, tienen que tomar esto en serio, señoritas jóvenes. No es tener hijos por tener hijos, no es unirte en matrimonio por unirte en matrimonio, no. El unirte en matrimonio tiene propósitos divinos, no carnales, no terrenales. Y uno de ellos es, cuando ya venga mi hijo o mi hija, lo que Dios me conceda, a enseñarle desde el vientre, desde ahí. Y de ahí ya no te detienes, papá, ya no te detienes, mamá. Es toda la vida. Que se te casan, bueno, ahí ya solamente cuando tu hijita casada, tu hijito casado viene contigo y te dice, mamá, papá, ¿me das un consejo? Pero eso sí te digo, papá, eso sí te digo, mamá, tiene que ser un consejo conforme a la Biblia, porque no falta el papá, la mamá que le da por su lado a su hijita o a su hijito. ¿Me doy a entender? No. Mis hijas todavía no deciden casarse, ¿verdad? Yo sé, porque no ha llegado el varón temeroso de Dios, pero yo sé que el día que llegue, ni modos, con lágrimas en los ojos, pero ahí voy a entregar a mis amadas. Y ya casadas, hipotéticamente estoy diciendo esto, viene una de mis hijas, papá, fíjate que sí esto, le diría, que venga tu esposo, quiero hablar con los dos. Y quien tenga la razón, si fuera mi yerno o mis yernos, ¿a quién cree que le voy a dar la razón? A mis yernos. Esto hay que grabárselo, por favor. Cuando los hijos se casan, las hijas se casan, no es que su hijito, su hijita va a ir solito. Ay, fíjate, papá, que no me da de comer. Ay, fíjate, mamá, que... No, a ver, trae a tu esposa, trae a tu marido. Órale. Quiero a los dos. Si van contigo. Y eso sí, tu consejo tiene que estar conforme a la Escritura. Entonces, de lo que vengo enseñando hasta aquí, de favor, papá, de favor, mamá, haz en ti una prioridad el que si no lo hacías a partir de hoy, le dediques tiempo a ellos y a ellas. Es que no sé qué enseñar. Bien sencillo. Empieza a pasar tiempo en la Biblia. Pasa tiempo en las Escrituras. Y a continuación te doy unos consejos, papá, mamá, que son muy importantes, son fundamentales para que nuestras hijas, nuestros hijos se interesen en Dios, amen a Dios y quieran todo lo que Él dispone. ¿Cuáles son estos consejos? Número 1, papá, mamá, atienda esto, por favor. Apartemos tiempo de cada día o de los más días que estén a nuestro alcance para estar con ellas o con ellos. Anótalo, por favor, papá, mamá. Aparta tiempo de cada día
o de los más días que estén a tu alcance o al mío, para estar con ellos o ellas. Es bien triste que el hijo, la hija, está toda deprimida allá en su recámara o ahí, dependiendo la edad, distraído con X cosas en el celular, y su papá y su mamá, no, nada. No, eso está mal. No, está peor. Hay papás que llegan a su casa de trabajar y siguen trabajando. No, 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 no. Su servidor era gerente de una empresa enorme, desde Querétaro hasta Tijuana. ¿Tiene usted idea cuántas empresas habían desde Querétaro? Conocen el país, ¿verdad? Querétaro está en esta dirección hacia el sur antes de llegar a la Ciudad de México. Y yo tenía empresas atendía hasta Tijuana. Pero cuando yo llegaba a la casa, ahí se quedaba el gerente en la maleta, quitándome la corbata, y el tiempo era para mis hijas, mi esposa o lo que se presentara. No, no, papá, ya córtale desde ahora, se acabó tu trabajo en tu casa. Todo tiene que ser en tus horarios de trabajo. ¿Para qué? Para que atiendas a tus hijos, atiendas a tus hijas. Eso es indispensable. Si un papá o una mamá me está escuchando y dice, es que eso no es posible, examínate si ya naciste de nuevo. Examínate si eres cristiano. Un cristiano o una cristiana no rechaza estos consejos que son conforme a la Biblia. Te doy más consejos, papá, mamá. Por favor, muéstrales afecto. ¿Muéstrales qué? Afecto. Un hermano que venía aquí me decía, oiga, pastor, ¿y qué es afecto? Cariño. Un trato tierno, dulce, cortés, es afecto. Muéstrales afecto abrazándolos, así sean varones, y si nunca lo has abrazado, va a decir, ¿qué te pasa, papá? Y tú nada más dile, perdóname porque no lo había hecho antes. Muéstrales afecto abrazándolos, dales un beso en la mejilla, aunque anden todos sudados porque andan jugando fútbol. Dirígete a ellos o a ellas, papá, mamá, con miradas de ternura. Sonríeles, sonríeles, escúchalos, pregúntales cómo están. Ten diversas conversaciones con ellos o con ellas, no únicamente bíblicas. Y cada vez que tengas un recurso económico, así sea poquito, invítalo a comer algo saludable. Juntos con tus hijos, tus hijas, papá, mamá, visiten lugares sanos de entretenimiento, etcétera, 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 etcétera. ¿Me fuiste siguiendo, papá, mamá? ¿Sí? Esto, si no lo hacías, papá, mamá, va a traer cambios a tus hijos, a tus hijas. ¿Sabes por qué muchos hijos, hijas están cansados de papá, mamá? Porque no hacen esto. No les dedican tiempo, no les muestran afecto, no los escuchan. Tu mamá, tu papá, solo quieres estar dando órdenes, pero no los quieres escuchar. No, 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 no. La conversación tiene que ser principalmente al agrado de ellos. Y en muchas ocasiones ahí va a salir el consejo bíblico. E invitarlos a comer algo saludable es esencial. Visitar juntos lugares sanos de entretenimiento igual. Ay, papá, es que quiero que te subas conmigo a la montaña rusa. Pues te vas a bajar temblando las piernas, pero súbete. No, una ocasión mis amores me dijeron en un juego que está terrible aquí en Corral Grande, papi, es que queremos que te subas. Y ya me empezaban a temblar las piernitas desde que vi el juego. No, hombre, como 80 metros y luego tiene como una, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo explicarle? Como una sombrilla invertida allá adentro. Y luego caes, pero no. Primero salimos disparados en un tubo que no ves ni por dónde vas. Y luego caes en la sombrillota y vuelta. Y luego esa cosa se dio vuelta y yo quedé hacia atrás. Y así caí. Cuando bajé con mis hijitas, las gente que estaban ahí me quedaban bien. Dijeron, ¿y este de la tercera edad que se subió a subir ahí? Pues fui con mis amores. Y sí me temblaban las piernas, hermano. Porque, ay, es de mucha presión.
Pero yo les concedo cosas así a mis bellas. Es parte de mi trabajo. Por mencionar un texto aquí, por todo lo que dije anteriormente, acompáñenme a la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versos 14 y 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 14 y 15. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice aquí el apóstol Pablo, le dice a los corintios: ahora voy a visitarlos por tercera vez. Y enseguida les dice: y no les seré carga. Dice Pablo: no busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Y luego dice en el verso 15 Pablo: con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. ¿Qué figura está usando aquí el apóstol en su visita a los corintios? ¿Qué figura? La de un padre y una madre. ¿Qué figura está usando Pablo? La de un padre y una madre. ¿Por qué? Porque un padre y una madre deben estar dispuestos a usar su dinero en todo lo que es necesario para sus hijas o hijos. Te lo vuelvo a decir, un papá y una mamá deben. Nada de condiciones, nada. Si te portas bien, no. Papá y mamá deben estar dispuestos a usar su dinero en todo lo que es necesario para sus hijas y sus hijos, y a consumir sus fuerzas, porque Pablo dice: me voy a desgastar, a consumir sus fuerzas, su tiempo, para todo o en todo lo que sus hijos o hijas ocupen. Con esta actitud, con esta disposición, papá, mamá, tú vas a lograr que tus hijas, tus hijos desarrollen muchos principios bíblicos que de otra manera es imposible. Te doy otro consejo, papá, mamá: dependiendo de la edad de tus hijos o hijas, oriéntales, por favor, en las cosas, necesidades o deseos que son de la vida. Te lo vuelvo a decir, dependiendo de la edad de tus hijos o hijas, oriéntales en las cosas, necesidades o deseos que son de la vida, pero siempre con lo que dice el Señor en las Escrituras. Siempre. Te pongo ejemplos prácticos. Tu hijo o tu hija está en una licenciatura, una ingeniería o una carrera técnica, la que sea. ¿Qué le vas a enseñar aquí a tu hijo o hija que está en una universidad, en un tecnológico o en una escuela de carreras técnicas? ¿Qué le vas a enseñar? Que aunque esos estudios en lo futuro le van a proveer para su necesidad material, económica, etcétera, etcétera, enséñale y anímale a que su corazón debe estar confiado en Dios, no en su profesión ni en su carrera técnica. ¿Para qué? Para que honre a Dios y sea de beneficio a sus semejantes. ¿Para qué? Para que honre a Dios y sea de beneficio a sus semejantes. De igual manera, papá, de igual manera, mamá, tú debes animar a tu hijo o hija a que le sirva a Dios con el don que le ha dado. ¿A que qué? A que le sirva a Dios con el don que le ha dado. Pero si tú eres un papá o una mamá que no ha puesto en obra el don que Dios te dio, ¿podrás, papá, mamá, hacer que tu hijo o hija dé ese servicio en la iglesia? Imposible. No se puede. Acuérdate, el testimonio va por delante. Hijo, se me hace que tú eres bueno para la batería. Hija, a mí se me hace que tú eres buena para la escuela infantil. Y resulta que el papá y la mamá están sentados, tienen añales, no quieren servir. Porque es eso. Yo sé que aquí hay hermanos, hermanas con discapacidades que no los deja servir. Esa ya es otra cosa. Pero es excepción a la regla. ¿Me estoy explicando? Yo sé que aquí en esta congregación hay hermanos, hermanas que por más que quieran. Aquí está una hermanita que tiene poco que está viniendo, y el domingo que estuvimos aquí un rato platicando, me enseñó parte de su pierna que tiene un metal de un accidente que tuvo en la Ciudad de México.
y apenas se puede parar la hermana. A ver, ¿podrá dar un servicio ella? Está un poquito complicado, ¿verdad? A menos que fueran a su casa, no sé, compartir algo del evangelio, pero trabajar para el Señor en la congregación no se puede. Pero aquí la mayoría de los papás y mamás están sanos, bien sanotes, ¿o no? Algunos hasta se nota de demasiada sanidad. O sea, pero bueno, así lo dejamos. ¿Nos estará hablando el Señor, papás, mamás, esta noche? En fin, ese es un consejo que te doy. No, de favor papá, mamá, perdón, de favor, papá, mamá, evita esos consejos carnales. Ya terminaste tu ingeniería, hijo. Ahora sí, carrote, casota. Por favor, sácalo eso de tu corazón. Si tu hijo o hija ingeniero, médico, qué sé yo, contador público, qué sé yo, le agrada a Dios, Dios lo va a bendecir. Y de ahí tu hija, hijo, las mías, van a tener para el auto, la casa. Pero no, evita eso, por favor, mamá, papá. No te vayas por lo del mundo, no. Es Dios y al último Dios. Y si Dios lo quiere bendecir, órale. Por citarte un texto aquí, Proverbios capítulo 10, verso 6, la parte A. Proverbios capítulo 10, verso 6, la parte A. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Los justos, dice, se llenan de bendiciones. ¿Cierto o no? Los justos se llenan de bendiciones. Pero ¿quiénes son los justos, varones o mujeres? Los que caminan o caminamos en la voluntad de Dios. Si tu hijita es profesionista y obedece a Dios, no, olvídate. Ni le va a sudar la playera, como se dice. Y va a ganar harta lana. Pero como es una mujer justa, temerosa de Dios, todo lo que le pide Dios lo va a hacer. Y va a llegar a tener propiedades y lo que tú gustes y mandes. Pero tu mamá y papá, no le digas a tus hijos nada de la carne, nada del mundo. No. Tiene que ser lo de Dios. Somos cristianos, ¿no? Los cristianos tenemos reglas, normas que Dios estableció para que de esa manera nos conduzcamos todos los días. Entonces, mamá, tengamos mucho cuidado de no mezclar los razonamientos del mundo con los argumentos que Dios nos da en las Escrituras. Ese es otro consejo. Tengamos cuidado, papá, mamá, de no mezclar los razonamientos del mundo con los argumentos que Dios nos da en las Escrituras. Hoy me decía en la mañana una señora, ella no es cristiana, ella es de otra religión, y me decía, ¿verdad, pastor? Porque ella ya sabe mi función, mi tarea aquí, en esta ciudad. Me dice, ¿verdad, pastor, que ahora la mujer tiene que trabajar para ayudar al marido para que mantenga la casa? Le dije, no. Ay, ¿cómo que no? Si está bien dura la vida. Pues no. Pues fíjese que no. Entonces, mamá, cuando tu hijo, porque aquí son los varones, cuando tu hijo ya determinó unirse en matrimonio, por favor, papá, por favor, mamá, no le digan a su hijito, mira, ve avisándole a la que va a ser tu mujer que ya se busque un trabajito para que te ayude a cubrir todos los gastos, la renta, la comida. No, mamá ya trabaja, pues avísale que casándose, michas y michas. Si somos cristianos, papás, mamás, eso es antibíblico. Ya lo enseñé, solo anótalo, Efesios 5:29, y dice que el varón, así como se provee para su cuerpo, debe proveer para su esposa. Primera de Corintios 7:33, ahí dice que el marido tiene cuidado de las cosas del mundo de su esposa. Y hay más textos, yo nada más anoté esos. Entonces, es el esposo el que tiene el deber de proveer toda la cuestión material. Yo siempre he dicho, si tu señora dice, oye, ¿me dejas trabajar? Porque quisiera poner unas cortinas, quisiera algo que ya no es necesario, pues, algo que ya no es una necesidad, y ella quiere trabajar por eso, está bien. Pero lo esencial es el marido, es el esposo. He ahí pues nuevamente lo que he venido recalcando o insistentemente repitiendo en estas enseñanzas de la familia.
Señorita, ve que el hombre con el que te vas a casar es cristiano. Varón, checa que la mujer con la que te vas a casar sea cristiana, porque de lo contrario la van a pasar bastante mal. En fin, continuamos. Para hacer bien nuestro trabajo de padres y madres, para hacer bien nuestro trabajo de padres y madres, es necesario apegarnos a lo que Dios estableció en el diseño para esta actividad. Repito, para hacer bien nuestro trabajo de padres y madres, es necesario apegarnos a lo que Dios estableció en el diseño para esta actividad. Efesios capítulo 6, versículo 4, ahí donde inicié. Sigo leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice aquí el apóstol Pablo y hago esta aclaración. Lo que dijo Pablo se lo dio el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, hablando por Pablo, dijo esto en Efesios 6:4: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Anote, por favor, papá. No hacer enojar a nuestros hijos o hijas es no excitarlos, no estimularlos a ira o sentimientos que generan enojo e indignación. Papá, mamá, escríbelo, no sé. Yo lo que quiero es que lo vivas. Claro, si tú decides que no, respeto tu voluntad. Pero yo como quisiera que todos los padres y madres de esta congregación, quienes nos escuchan, lo vivan. No hacer enojar a nuestros hijos o hijas es no excitarlos o no estimularlos a ira o sentimientos que generan enojo e indignación. Por eso atiende este consejo, papá, atiende este consejo, mamá. Toda instrucción que les impartamos a nuestros hijos, hasta una reprensión cuando es necesario, repito, papá, mamá, toda instrucción que les impartamos a nuestros hijos e hijas, hasta una reprensión, no debe hacerse con severidad. Repito, no debe hacerse con severidad. ¿Qué es severidad? Dureza, exigencia, rigidez. Tampoco debe hacerse con injusticia, mucho menos con imparcialidad, como tampoco de manera irracional. ¿De manera qué? Irracional. ¿Sabe por qué nuestros hijos e hijas se resienten y a veces están amargados y a veces ni quieren nada de Dios? La culpa es nuestra, papás. La culpa es suyas, mamás. Porque le piden a sus hijos cosas, hagan esto, aquello, pero con dureza. Lo tienes que hacer, soy tu madre. Si hay una mamá así aquí, o me está viendo, escuchando, retráctese, crucifíquese. Y si usted no es cristiana, nazca de nuevo, por favor. Ya se lo dije hace 2 o 3 reuniones de esta serie. Nuestras hijas, nuestros hijos, Dios nos lo dio. Nuestras hijas, nuestros hijos, Dios nos lo dio. No para hacerlos sufrir, no para tenerlos oprimidos, mucho menos para que se amarguen. Hay hijos que dicen: papá, ¿cómo quieres que te obedezca así como eres? Es más, ya me tienes harto, ahí nos vemos. Me da tristeza saber de hijos, hijas que no solo se van de la iglesia cristiana, se van de sus casas, hartos, cansados de sus padres. Todo esto que estoy diciendo, papá, mamá, espero no ofenderle a nadie. Simplemente te estoy diciendo la verdad a través de esta conferencia. Entonces, esto es muy importante. Cualquier cosa que le digas, que le pidas, etcétera, etcétera, hasta una reprensión. ¿Sí sabe lo que es una reprensión, verdad? Es una especie de regaño, pero no es con gritos. No es con dureza, no es con exigencia, no es con rigidez, no es con injusticia, no es imparcial. En casa hay 2 hijos, o un hijo, una hija, y resulta que la hija es la chiqueada. ¿Sí sabe lo que me refiero con esa expresión, verdad? O el hijo es el chiqueado. No, hombre, a la hija te le vas con todo. Y el chiqueado peca, es rebelde, hace: ay, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. ¿Qué crees que estás engendrando en tu hija, si ese es tu caso?
¿Eh? Indignación. Dice, caray, conmigo mi mamá se desquita, conmigo mi papá se desquita, aquel es el rebelde y todo contra mí. Ahora sí, como dijo alguien por ahí, todo yo, todo yo. No, ni con el rebelde ni con la obediente. Con ambos tenemos que ser de manera parcial y nada a gritos, nada con exigencia, nada, etcétera, etcétera, lo que ya mencioné para no repetirlo. Y lo más terrible, irracional. ¿Qué es irracional? Pedirle algo que no está de acuerdo con la razón. No sé si me voy a entender así. Pedirle algo fuera no, es una locura. No. Si quieres solo anótelo para irnos más rápido. Le leo Colosenses 3:21 en la versión Palabra de Dios para Todos. Colosenses 3:21, Palabra de Dios para Todos. Padres, ahí te va, papá, mamá. No sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Los hijos y las hijas más felices que deben haber en esta ciudad o en cualquier parte de este país, los hijos y las hijas más felices, más contentas, más sanas emocionalmente, más sanas espiritualmente, ¿de qué hogares cree que deben ser? De los hogares cristianos. Deben ser los más sanos emocionalmente, espiritualmente. Esos hijos, hijas, son los que más deben extrañar el nido. ¿Sí sabe a qué me refiero, verdad? No a las águilas de la América, no. A su casa. Mis hijas a veces así le mandaba mensajes cuando me pedían permiso de ir a cenar con sus cuates o cuatas, y ya eran como 10:30 de la noche. Le decían, mis amores, ya es hora de regresar al nido. Y me contestaban, ja, 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 ja. Y me dicen a veces mis hijas, ay papá, cómo extraño mi casa. Para que un hijo o una hija te diga, papá, mamá, extraño mi casa, ¿por qué es? ¿Me lo podrás decir? ¿No? Bueno, ahí el domingo, ahí te doy chance que me conteste el domingo. Ahí por un WhatsApp. Ya me cayó el 20, hermano, es por esto. Sale, ahí me responde. Continúo enseñando, papás, mamás. Efesios 6:4, sigo en la versión Nueva Traducción Viviente. La parte B dice, más bien críenlos. Esta palabra críenlos quiere decir proveer todo lo que necesiten en lo espiritual. Repito, críenlos, proveer todo lo que necesiten en lo espiritual. Se entiende, aquí es la Biblia, la oración, etcétera, etcétera. Pero también proveer todo lo que necesiten en lo emocional y material. Todo lo que necesiten en lo emocional y material. Lo dije hace como media hora atrás, lo vuelvo a decir ahorita, ¿no? Hay mamás, papás que me dicen, ¿y qué le enseño a mis hijos? ¿Qué le enseño a mis hijas? Yo les digo, mira, si tu hijo o tu hija no es cristiano, pues las doctrinas fundamentales. Fe, gracia, arrepentimiento, la obra de Jesús, el Espíritu Santo. Pero si ya son cristianos, cristianas, ve que donde no están, donde no se les ve actuaciones, comportamientos cristianos. Si por ejemplo tu hijo o tu hija se le da por mentir, bueno, hay un montón de textos. No mentirás, bueno, se me van ahorita otros textos de la escritura, pero eso es lo que tenemos que enseñar. Y va a depender también de sus edades, sus etapas, donde papá y mamá debe tomar de la Biblia y estarles enseñando. Y no se trata, papá, mamá, que lo tengas ahí todo el día predicándole el evangelio. No, de acuerdo a, espero no equivocarme, Deuteronomio 7:6-7, creo que es Deuteronomio 7:6-7, ahí dice que cuando vayas por el camino, cuando se acueste, cuando se levante, queda a entender que van a haber oportunidades en diferentes horas del día o en otros días o a veces teniendo una convivencia, no sé, es lo que da a entender ahí. Creo que es, si me equivoqué, corríjame por favor, pero creo que es Deuteronomio 7:6-7. Ahí dice, en las oportunidades que tengas. Les doy un ejemplo práctico. En una ocasión llevaba a mi hijita a la secundaria, la mayor, aquí en la ETI, y íbamos caminando y empezó a llorar. Le dije, hijita, ¿qué te pasó?
¿O por qué estás llorando? Dice, es que, ¿qué crees? Mi mejor amiga la embarazó el novio. Estamos hablando de una niña de 13 años. Y le dolía a mi hijita. Entonces ya la empecé a ministrar para sacar ese dolor. Su servidor todos los días, sin excepción, le llevaba el desayuno y algo de beber que lo hacía mi esposita a la Eti. No me acuerdo si eran las 11 de la mañana, no me acuerdo qué horas eran, no recuerdo la hora. Y entonces con esa amiguita salían a recibir mi hijita allá, donde le daban chance en la secundaria, que su papi le llevaba el desayuno y algo de tomar. Un día me dijo mi hija, porque yo la llevaba en la mañana, yo me levantaba desde las 6 de la mañana, la llevaba a la Eti, la recogía, no me acuerdo si era 1 o 2 de la tarde, la regresaba a la casa. Y un día me dice mi hija en el camino, oye papi, ¿qué crees que me dijo mi amiga, la que todos los días me ves con ella cuando me das mi desayuno? No sé, me dijo que si cambiábamos de papá. Me dijo que si tú eras su papá y mi papá era el mío. ¿Y qué le contestaste? No, ni loca, dijo. No, yo no cambio a mi papá. Créanme, mamás, no es un trabajo sencillo. Es un trabajo, si lo queremos ver así, pesado. Hay muchas cosas que hacer. Pero te digo algo, de parte de Dios, lo tenemos que hacer. Desde luego, es un mandato de Dios, no te obliga a Dios, pero es un mandato divino, que debemos hacer esta actividad. Y lo estoy diciendo por la definición que estoy dando de críenlos, proveer todo lo que necesiten en lo espiritual, emocional y material. Lo emocional ya no lo menciono porque ya lo mencioné atrás. Y enseguida dice, en el mismo Efesios 6:4, la parte B, dice, con la disciplina. Aquí sí pónganme mucha atención, por favor. Vocablo griego paideia, disciplina, paideia. Su significado es dar instrucción a través de cada precepto del Señor. Dar instrucción a través de cada precepto del Señor. Supervisión o vigilancia en la realización de lo que se les va enseñando. Supervisión o vigilancia en la realización de lo que se les va enseñando. Desgraciadamente hay muchos lugares donde enseñan mal esta parte de Efesios 6:4 y les dicen, aquí dice que disciplines a tu hijo, así es que si tu hijo no te obedece, dale con la tabla, dale con el fajo, es más, aviéntale la silla, y si huye, aviéntale la chancla, pero con algo aviéntaselo, golpéalo. A mí me duele en mi corazón, porque eso no enseña aquí. No, eso no enseña. Lo que enseña es que pacientemente, por eso dije los rasgos que debemos tener en el trabajo de padres. ¿Se acuerda cuál fue el primero? Amor. ¿Se acuerda cuál fue el segundo? Paciencia. ¿Se acuerda cuál fue el tercero? Prudencia, creo, o dominio propio. Después que dije prudencia y al final fe. Esos 5 disposiciones cristianas necesitamos papá y mamá tenerlos en el corazón, para que cuando nuestros hijos estén de rebeldes, hijas o hijos, lo primero que hay que hacer es instruirles, darles preceptos bíblicos según su rebeldía, de acuerdo a su rebeldía. Ya les he comentado, como un pastor, yo no lo conocí, esto me lo platicó otro pastor de una casa de oración allá en Guadalajara, y él me dijo que este pastor, su hijo andaba en cuestiones de narcotráfico y su hija era prostituta. Un pastor y una esposa de pastor tenían una congregación, pero ellos nunca condenaron a su hijo ni a su hija, nunca. Y como ellos no querían saber nada del evangelio, me decía este pastor que todas las noches, pastor papá, esposa de pastor mamá, dejaban una carta debajo de la almohada de ellos, porque llegaban en la madrugada, llegaba el hijo o la hija. Hasta que un día, primero el varón le pidió perdón a su papá y a su mamá, reconocía su falta, reconocía su rebeldía, y después la hija le pidió perdón a su papá y su mamá. Y cuando el pastor de una casa de oración en Guadalajara me comentó esto, me dijo, ¿y qué crees, hermano? Actualmente el que andaba en el narcotráfico ya es pastor, y su hija, o sea, la otra jovencita, se casó con un pastor. Dije, gloria a Dios. ¿Me estoy dando a entender, papás?
que disciplina no es agarrar el garrote, no es agarrar el fajo, no es traerlos ahí del pelo, a ver, de aquí de la patilla, aquí duele más. No, es dar preceptos, es dar instrucción. Y ya después de mucho tiempo, pero de mucho tiempo, si nuestros hijas, por las razones que sean, no aplican las enseñanzas que les damos del Señor a ellos, entonces sí, se aplican castigos. Pero no es a la primera, es después de mucho tiempo. Se aplican castigos y es de acuerdo a la edad. ¿Sí me di a entender, papás? De acuerdo a la edad. Un niño, una niña, estamos hablando de 2 años, 3 años, que le gusta 10, 11 años, usted puede comprar un pedazo de tablas, si no quiere comprar las reglitas que venden en las librerías, o tablitas, o no sé cómo llamarle, que venden en las librerías cristianas, ¿no? Y es para que usted decida, después de un buen tiempo, si con ese pedazo de madera le va a dar 2 o 3 golpecitos, ya sabe dónde hay más carnita. Si sabe dónde hay más carne, ¿verdad? Porque yo he visto papás mamás que golpean en la cabeza. No, olvídese. Hay papás mamás que dicen, pon las manos. Mire, le puede usted engangrenar sus manos y se los van a cortar. No, la tablita es en la pompa, ahí hay más carne. Y no va usted a quitar su coraje. Eso cuídelo, papá, mamá, si hay necesidad de disciplinar. No va usted a quitar su ira, simplemente le va a cumplir. Ya. ¿Van a llorar? Sí, sí, van a llorar. Aunque usted no le haya metido mucha fuerza a esa disciplina. Pero repito, eso es en los niños. Pero inténtele meter un tablazo a un adolescente, un joven, ¿sabe qué va a pasar con usted, papá, mamá? Le va a regresar un golpe. No, cambian los castigos. Y ahí ya usted sabrá qué le duele más. No prestarle el auto, la moto, no dejarlo salir con sus amigos, no sé. Hay muchas maneras, pero repito, lo primero que necesitamos hacer es esto: enseñar, 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 y ya usted decide después de un tiempo cuándo aplicar la disciplina. Finalmente dice Efesios 6:4, nueva traducción viviente, dice e instrucción, del vocablo griego noutesia, N-O-U-T-H-E-S-I-A, instrucción, noutesia. Esta expresión quiere decir en nuestro idioma provisión de normas o principios sanos. ¿Provisión de qué? De normas o principios sanos. De cada una de las cosas espirituales y naturales. De cada una de las cosas espirituales y naturales. Que se queden bien fijos en la mente de nuestras hijas o hijos. Y naturales, que se queden bien fijos en la mente de nuestras hijas o hijos, o en forma de convicciones arraigadas, o en forma de convicciones arraigadas. En lo espiritual, lo más que usted puede enseñar, debes amar a Dios y temer a Dios, lo más. Todo hijo o hija que ama a Dios y teme a Dios, ¿ya? Se le quedó fijo en su mente o en convicción en su corazón, a usted ningún dolor de cabeza le va a dar, ningún problema. ¿Por qué? Porque nuestros hijos e hijas están ¿qué? Agradando a Dios, y al agradar a Dios se someten a usted. Normas o principios o criterios naturales. Hijo, si es empleado, respeta a tu patrón, respeta a tu supervisor. Ay, mamá, pero es que, hijo, el cristiano, si le dicen caminamos 2 millas, los camina. Jesús lo enseñó. Y eso, mamá, pero es que no me pagan más. Hijo, ahí dice Colosenses que tú trabajas para Cristo, no para la empresa donde estás trabajando. Y usted, mamá, papá, debe trabajar. Si esa es la debilidad de su hijito, su hijita, como empleado, lo que sea, tiene que establecer estos principios, estas normas, estos criterios en la mente de su hijo o hija. Ese es nuestro trabajo, papá, mamá. Mis hijas como profesionistas son los consejos que les doy. En una ocasión mi otra hija tenían problemas con empleados que habían tenido en esa empresa, porque entraron a trabajar, solo conocieron del negocio y ellos abrieron su negocio.
Entonces mi hija me decía, papá, ¿qué va a pasar? Nada. Porque esto es, como dice la Biblia del Señor, el verdadero pastor entra por la puerta, ¿no? Al redil. El pastor falso dice, entra por otro lado. Como ellos se piratearon esto, no va a durar, hija. Pero es que, hija, confía en Dios, por favor, y confía en tu papá. Lo que te está diciendo es un principio. Pasaron como 6 meses, le dije, me acordé, hija, ¿y qué pasó con aquellos piratas? ¿Qué crees, papá? Tronaron. Te estoy diciendo, aún en lo natural, aún con los injustos, las leyes de Dios se cumplen. Se cumplen. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Como dice aquí, proveerles de normas, proveerles de criterios, principios sanos, y que se queden fijos en su mente. Y de ahí, si alguien dice, oiga pastor, ¿y habrá algún texto? Sí, anótelos, porque ya se nos fue el tiempo, ya no lo voy a leer. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Efesios capítulo 4, verso 23. Efesios 4, 23. Y estos, primero usted papá, mamá, y luego anime a sus hijos a que pasen tiempo en él. Y ya después aplicarán estos textos a las necesidades que tengan. Cierro, hermanos, cierro, porque el tiempo ya se nos fue. Pero, bueno, antes de cerrar necesito decirle esto. Todo el trabajo que hagamos usted y yo, como padres de familia, madres de familia, repito, todo el trabajo que usted y yo hagamos como padres, madres de familia hacia nuestros amados hijos e hijas, necesitan la gracia de Dios. ¿Necesitan qué? La gracia de Dios. Solo anótelo, se lo voy a leer rápido. Salmo 127, 1, la parte A. Salmo 127, versículo 1, la parte A. Leo la versión traducción lenguaje actual. Si Dios no construye la casa, entiéndase, si Dios no edifica a nuestros hijos, hijas, de nada sirve que se esfuercen los constructores, entiéndase, papá o mamá. Termino, ahora sí termino. Salmo 144, 12. Salmo 144, 12. Leo la versión nueva traducción viviente. Este texto que vamos a leer, papá, mamá, es la meta a donde tú y yo debemos llevar a nuestros hijos, hijas. Repito, este texto que vamos a leer ahorita es tu meta y mi meta, papá, mamá, a donde debemos llevar a nuestros hijos. Por favor, papá, mamá, no hagas las cosas ahí se va. Tengo un plan, tengo un proyecto, tengo una visión. Mis hijos están así, de aquí los voy a sacar en la parte que te corresponde a ti y los voy a llevar hasta allá. ¿Me estoy explicando? Salmo 144, 12, nueva traducción viviente, dice que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas, es decir, para que den mucho fruto. Que nuestras hijas sean como columnas elegantes talladas para embellecer un palacio. ¿Cuántos quieren así a sus hijitas e hijitos? Sin jactancia, y no porque tenga el micrófono, pero yo veo a mis hijas y digo, gracias Señor, gracias, hasta aquí nos has ayudado. Ni mi esposa, ni su servidor, ni mis hijas somos perfectos, pero por el trabajo que se ha hecho y la gracia del Señor sobre todo, han crecido mucho. Concluyo con este comentario del Salmo 144, 12. El vigor y la belleza espiritual, emocional y física únicamente brotarán en nuestras hijas e hijos cuando papá y mamá se apegan al diseño de Dios. Lo vuelvo a decir, el vigor y la belleza espiritual, emocional y física únicamente brotan en nuestras hijas e hijos cuando papá y mamá se apegan al diseño de Dios. ¿Gusta ponerse de pie para orar? Y si no, puede quedarse así como está. Bendito Dios y Padre, te agradecemos como cada reunión, como cada vez, Señor, que nos convocas a este lugar. En primer lugar, por tu presencia maravillosa. Gracias por estar aquí, Señor. Y gracias por traer esta instrucción tan necesaria, tan vital para un papá y una mamá o para quienes se van a unir en matrimonio. Porque el trabajo más importante de un papá y una mamá no es el alimento, no es el vestido, no es la casa u otras cosas más. Eso es secundario. Lo vital, lo importante en el quehacer de un padre y una madre
es instruir a sus amados hijos, a sus amadas hijas, en todos tus caminos. Usted quiere hacer la voluntad de Dios, solo dígale: Padre, ayúdame. Sin tu gracia no puedo. Yo pondré mi parte. Usted quiere decirle así a Dios: yo pondré mi parte, pero necesito tu gracia y tu sabiduría. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanitos, hermanitas. Un abrazo. Si en algo más les podemos servir, como siempre, a sus órdenes.